Después de 3 años utilizando los AirPods 3, el cambio a AirPods 4 ha sido realmente muy significativo y muy sorprendente en cuanto a comodidad y en cuanto a cancelación de ruido. Y hoy os voy a hacer una comparativa de lo mucho que han cambiado de una versión a otra. Así que ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Llevo utilizando los AirPods desde el primer modelo y creo que hay dos tipos de usuarios realmente muy definidos. Uno, los que les gusta utilizar con almohadilla, como los modelos Pro, y dos, a los que nos gusta sin almohadilla, y aquí sí, me incluyo en este grupo. Y aquí entran los nuevos AirPods 4, que los tenemos en dos modelos, uno con cancelación de ruido y otro sin cancelación de ruido, y a dos precios bastante atractivos, uno a 149 euros y el otro a 199 euros, el cual, teniendo en cuenta que los primeros AirPods cuando salieron, a mí me acuerdo que me costaron 170 o 175 euros, tampoco es que el precio haya subido mucho, pero la parte buena es que la calidad ha mejorado muchísimo. Y bien, ¿se nota mucho el cambio del modelo 3 al 4? Pues sí se notan, y realmente muchísimo, pero de verdad muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo estos nuevos auriculares de Apple, porque es muy curioso cuando te los pones, esa cancelación de ruido, que es los que yo he probado, y de saber cómo puede ser que me hagan esta cancelación de ruido cuando no tiene almohadilla, ¿no? Es como una cosa muy rara. Y no solo eso, sino es que encima he hecho pruebas que ahora os pondré de la reducción del aire, y de verdad, yo antes con los AirPods de tercera generación, cuando enviaba, por ejemplo, una nota de voz a alguien, un WhatsApp o un texto a alguien, me quitaba los auriculares, enviaba esa nota y me los volvía a poner porque realmente el audio se escuchaba muy mal. Y con estos auriculares, o sea, es que de verdad, son increíbles. Así que qué mejor que os ponga un par de pruebas que he hecho para que veáis las diferencias tan grandes que hay con el tema del aire, y ya no solo el aire, sino la calidad del sonido en sí. Bien, para que se vea. Sí, se escucha. Voy a grabar una nota de audio para que veáis cómo se escucha. Esta es una prueba con los auriculares y ahora con el aire del ventilador, que creo que se puede ver que mi pelo está un poco anuncio de pelo Pantene, y sigo grabando con estos auriculares a ver cuál es la sorpresa que nos llevamos. Ahora me he puesto los AirPods 3 y voy a hacer la misma prueba del viento. Ahora estoy grabando con los AirPods 3 y voy a coger el ventilador y a ver cómo se escucha y la diferencia que hay con el aire. Otra de las novedades de estos auriculares es el tema de la detección de conversación. Es algo que yo ya lo había probado en otros auriculares como los Sony, etcétera. Y sí que se me hacía un poco raro, ¿no? Porque es como que no escuchabas nada, de golpe hablabas, tenías que esperar un poco a que bajara el sonido, la música que estabas escuchando, y entonces poder hablar con alguien. Era todo un poco raro, pero la verdad que estos auriculares lo hacen de una forma excelente. Tú vas simplemente por la calle o en casa y dices algo, y al momento baja drásticamente el sonido que estás escuchando, y está así durante un segundo y algo, porque algo que no me gustaba a mí es que si por ejemplo estás esperando que la otra persona te diga algo y tarda mucho en decir algo, era como que se te volvía a subir el volumen de la música y te quedabas en plan, vale, ahora he vuelto a no escuchar nada, ¿no? Pero esta vez estos auriculares lo hacen de verdad, de una forma súper excelente. Luego, estéticamente me ha sorprendido muchísimo lo pequeñaja que es la caja. Si lo comparamos con los AirPods de tercera generación, se nota muy pequeña. La parte mala que yo veo es que la caja sea tan pequeñita, es que la batería ha bajado un poquito. En los AirPods de tercera generación teníamos el estuche con 30 horas y 6 horas de reproducción en los auriculares fuera de la caja, cosa que también se mantiene en el modelo Pro de segunda generación.
Pero en cambio en estos nuevos AirPods 4 bajamos a 5 horas el auricular. Seguimos teniendo las 30 horas del estuche, cosa que está genial, pero no sé si es que depende del estuche o depende del auricular, su forma o lo que sea, que tiene un poquito menos de batería y pasamos de las 6 a las 5 horas, que igualmente siguen siendo muchísimas horas. Y la verdad que si me pones en una balanza batería o esta forma que tienen, del cual ahora hablaremos de su comodidad, y la cancelación de ruido que tiene, pues la verdad que yo pienso que compensa bien tener esta forma y estas características por una hora menos de batería. Como os decía, tenemos dos modelos, obviamente ya los dos por fin con el USB-C. Por fin, gracias Europa, has hecho algo bueno. Y los que tienen cancelación de ruido, una de las características que tiene es que tiene el estuche de carga inalámbrico y también es como si llevara como un AirTag dentro, y tú puedes utilizarlo para buscar por casa. Lo típico, se te queda entre el sofá, en la cama, los auriculares son tan pequeños, son tan blanquitos que claro, los pierdes y no los encuentras. Y puedes hacer que suenen. De hecho, cada vez que tú pones el auricular dentro de la caja y cierras la caja, hace el pequeño pip, 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 ya que en la parte de abajo tiene unos altavoces y de ahí suena. Y la verdad que esto pues se agradece mucho, sobre todo para personas como yo, que somos un verdadero desastre. En cuanto al tema de la botonera, es exactamente igual que los AirPods de tercera generación. Son botones ápticos, que no es ni táctil ni físico, es ahí una mezcla, y la verdad que para mi gusto funcionan súper bien. En cuanto a la comodidad de la oreja, bien, aquí hay algo bastante importante de que hablar, porque los AirPods de tercera generación, muchas personas se quejaron de que se le caía literalmente de la oreja, o sea, se lo ponía, hacía así y ¡pam! Es que se les caía. A mí personalmente tengo la suerte de que nunca se me han caído, los he llevado para correr y todo, pero muchas personas a veces me han comentado por el canal y me han dicho, oye Maya, es que a mí se me caen. Pues en este caso yo no he tenido nunca el problema, pero sí que he notado que cuando me he puesto los de cuarta generación, la adaptación a la oreja es algo mejor. Y por supuesto, aquí estáis viendo unas pruebas donde muevo la cabeza y no se cae el auricular de ninguna forma. Pero por supuesto esto habrá que ir mirando todo el tipo de usuarios, ya que hay tantas orejas como personas, así que también tenemos que ver qué opinan las otras personas. Pero yo creo que personalmente sí que he notado una mejor comodidad respecto a los AirPods de tercera generación. Y en cuanto al sonido, pues la verdad que Apple, yo pienso que hace muy buen sonido con sus auriculares y se nota. Obviamente quizás si los comparamos con unos Bose o Sony o algunas marcas como más especializadas en el sonido, sí que quizás ahí pues podemos quizá ver alguna diferencia. También os digo, depende del oído de cada persona y nunca mejor dicho. Pero sí que es cierto que lo bueno que creo que tiene Apple es que, digamos que en todos los aspectos, por ejemplo, el sonido de estar escuchando un podcast, el sonido de música, estar escuchando diferentes tipos de música, el tema de los micrófonos, y digamos que hay como muchos parámetros que yo creo que Apple lo que hace es que lo tiene muy balanceado, cosa que otras marcas quizá destacan más en una cosa y quizás en otras pues no destacan tanto. Y lo bueno de los AirPods es que los puedes utilizar para hacer videollamadas, para edición de vídeo, como por ejemplo los utilizo yo, para estar escuchando música desde cualquiera de tus dispositivos, estar viendo vídeos como este, por ejemplo. ¿Cuántos de vosotros hay aquí viendo este vídeo con unos AirPods? Dejármelo por aquí. Y al final son muchos aspectos en el que creo que Apple sabe balancear bien estos aspectos, con lo cual podría decir que quizás los AirPods son uno de los auriculares más completos que existen en el mercado. Y este año Apple, con esta inteligencia artificial o lo que le haya puesto a estos auriculares, sobre todo hablando del tema de la cancelación de ruido, se nota mucho. Y por supuesto también, aparte de cancelación de ruido, tenemos diferentes modos, modo transparencia y otros modos que para según qué situación son muy útiles. Y cuando los he estado utilizando sin ningún modo, digamos como normal, como si hubiera comprado los de 150 euros, que sí, la cancelación de ruido, también se nota como algo de cancelación de ruido. Tienen esta como pequeña forma por dentro que hace como una especie de embudo, que obviamente creo que esa forma está como súper estudiada y hace también que algo de cancelación haya. Pero dentro de lo que cabe, obviamente depende también cada usuario. Hay personas que la cancelación de ruido no les gusta tanto. Yo, por ejemplo, si salgo a entrenar por un tema de seguridad, porque en su día ya tuve un buen susto hace muchos años corriendo,
pues sí que es verdad que prefiero no ponerme la cancelación de ruido, pero cuando estoy en casa o cuando estoy andando tranquilamente por la calle, que para mi gusto sigue siendo peligroso, sí que es cierto que me gusta ponerme la cancelación de ruido porque es que claro, todo se escucha mucho mejor, obviamente sin ruido pues todo sería mucho mejor. Así que espero que os haya gustado esta review y sobre todo que hayáis visto bastante las diferencias entre los AirPods de tercera generación y los de cuarta generación, ya que creo que ha habido un salto muy grande en estos auriculares, que Apple no se ha dedicado solo a ponerle un USB-C y cambiarle el color como ha hecho con los Max, sino que ha investigado en ello y ha hecho realmente un producto creo que bastante novedoso y de muy buena calidad. Así que nada, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.